Muy buenas noches, queridos televidentes, y bienvenido al primer programa de Cuba y su historia en el año 2004. La situación de Cuba parece que se precipita, y de eso vamos a conversar con alguien que ustedes conocen muy bien, y me refiero al periodista, escritor e ensayista Pedro Corso. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Albertini, Un placer por que esta estés invitación. compartiendo este primer programa de año con nosotros aquí, como dije, en Cuba y su historia. Tras la reciente cumbre de Monterrey, que acaba de celebrarse en México, la cumbre de las Américas, el presidente Bush tuvo palabras muy duras hacia el régimen de Castro. El subsecretario de Estado norteamericano para América Latina, Roger Noriega, también ha manifestado que el régimen de Castro es un régimen dictatorial y de cierta manera que está acabado. Tanto las instituciones de este país, las instituciones políticas norteamericanas como las administrativas, se preparan para enfrentar un cambio en Cuba. Por otro lado, la resistencia pasiva, la resistencia crece dentro de Cuba. Tuvimos el año pasado la detención de los 75 cubanos intelectuales, disidentes, periodistas, y esto parece que se precipita. Creo que no es una pregunta lo que te hago, sino pido tu punto de vista para este año en esta situación que parece avecinarse a grandes pasos. O sea, el régimen castrista se agota día a día. Evidentemente, el espacio político de la dictadura se está reduciendo. El pueblo cubano, que por siempre ha estado harto del régimen dictatorial, pues está asumiendo cada día un papel protagónico más evidente, a pesar de la capacidad de represión que tiene la dictadura. También se aprecia de que ese mismo pueblo, o por lo menos sectores de la nación, están conscientes de que el cambio se tiene que producir más temprano que tarde. Y por eso es que vemos que tanto dentro de Cuba como fuera de ella, los cubanos interesados en la solución del problema de la nación, pues están constantemente haciendo propuestas, están permanentemente promoviendo algún tipo de idea, de proyecto que establezca las condiciones, en cierta medida, que deben primar en Cuba cuando cese la dictadura. Por supuesto, en todas esas propuestas de después que carga el régimen, del día después, que son muy importantes. The Day After, hay un libro... Sí, hay un libro muy interesante y en estos días se dio una conferencia sobre eso. Es de Mark Falkov. Las personas, yo las veo hoy cada día más preocupadas por el día después, porque los muy optimistas, entre los que yo no me encuentro, dicen que el régimen ya está terminado. Yo creo que hay que prepararse para el día después, pero también hay que prepararse para producir esos cambios, para presionar esos cambios, porque la naturaleza... Y eso no se está produciendo ya no se están precipitando esos cambios, ya no hay presiones para producir esos cambios. Las hay dentro de Cuba y las hay fuera de Cuba, pero creo yo que tienen que agudizarse mucho más. Tienen que ser presiones diferentes a las de la actualidad. No sé cómo se pueden producir estas presiones, pero Europa, que está asumiendo una posición muy clara en torno a la dictadura cubana, los Estados Unidos, que como tú bien dices, el presidente Bush hizo unas declaraciones muy fuertes. Que por cierto, yo las aprecié como un poco fuera de contexto, o sea que él quiso dejar sentado, quiso pautar que Cuba es una gran preocupación para el continente. Y yo creo que también le quiso hacer ver al continente latinoamericano que basta ya que le den la espalda al pueblo de Cuba. Es doloroso ver la conducta que ha asumido América Latina, salvo contadas y honrosas excepciones, con Cuba. Muy doloroso, muy lamentable que los líderes políticos de América Latina nunca toquen el tema cubano. Bueno, hay opiniones, Pedro, y déjame interrumpirte, opiniones de prestigiosos analistas que dicen que ciertas naciones de América Latina, sobre todo las que tienen cuenca con el Caribe, prefieren una Cuba miserable y no una Cuba próspera, porque sería un terrible competidor en el factor económico y hasta político.
De eso se viene hablando hace muchos años. En su momento se habló de la cuota azucarera, en fin. Siempre se ha dicho que algunos países de América Latina temen que Cuba pueda irrumpir en el mundo de las naciones libres y que por lo tanto pueda tener una economía competente como la tuvo en el pasado. Pero más allá de eso, más allá de esa posible mezquindad, que es un tema discutible porque ninguno de nosotros poseemos los elementos de juicio. Estamos hablando de opiniones vertidas por entendido. Por supuesto, pero siempre son opiniones, o sea, no hay un elemento que sustancie. Bueno, recordemos, y eso tú lo manejaste en cierta oportunidad, que en el siglo XIX, Porfirio Díaz era un testaferro del colonialismo español en contra de Cuba. Me refiero a Porfirio Díaz, el que fue presidente dictador de México por 30 años. De México por 30 y tantos años. O sea, él quería una Cuba en manos de la corona española. Albertini, eso es muy cierto. Porfirio Díaz, por lo menos, si no quería eso, por lo menos nunca apoyó la independencia de Cuba. No, y expulsó a un enviado del Partido Revolucionario Cubano. Sí, por supuesto, nunca fue aliado de la causa cubana como muy pocos países de América Latina lo fueron en el pasado. América Latina como que le gusta a Cuba para ir de visita, no importa el régimen que allí exista, a muchos latinoamericanos. Porque es doloroso y esto vale la pena una buena exploración, cómo América Latina se ha comportado históricamente con Cuba. En una ocasión en este programa hablamos de que América Latina no era particularmente solidaria con los países que conforman el hemisferio. O sea, cuando decimos los países hermanos, realmente no nos comportamos como hermanos muchas veces. Ahí tú tienes una situación tan dolorosa como la de Haití. América Latina no expresa una preocupación abierta y clara por la situación que está aconteciendo en Haití. América Latina prefiere resolver sus problemas, cada país, hablo de América Latina en conjunto, pero que me entiendan que me refiero a cada país del continente en particular, se enfocan hacia sus asuntos internos, muy válidos, pero obvian los asuntos internacionales. Sin embargo, demandan constantemente, los países nuestros, demandan solidaridad cuando tienen un problema. Se puede destacar un hombre que siempre estuvo identificado con la causa democrática cubana, sin ningún tipo de limitación, el señor Rómulo Betancourt. El señor Raúl León. Y fueron hombres que siempre estuvieron identificados con la causa cubana. Luis Muñoz Marín. Hombres que cuando estaban en la oposición y cuando llegaron al poder, siempre expresaron su voluntad por ayudar a los cubanos que estaban en contra del totalitarismo. Y no olvidemos que en el siglo XIX en Ecuador estuvo Eloy Alfaro. Sí, pero bueno, estamos hablando de este tiempo. Hay grandes similitudes, y tú sabes que hace muchos años yo publiqué un artículo al respecto. Hay grandes similitudes entre la actitud de América Latina hacia Cuba en el siglo XIX y la que mantuvo durante todo el siglo XX y está sosteniendo en este XXI. América Latina no es solidaria, no solo con Cuba, los países de América Latina no son solidarios entre ellos. Recordemos los conflictos fronterizos que se suscitan entre naciones latinoamericanas. Frecuentemente, o sea... Honduras con Nicaragua, Honduras con Costa Rica, Ecuador con Perú, Chile con Argentina y así sucesivamente. Tal vez eso sea un proceso del crecimiento, porque esto que está aconteciendo en América Latina, esa falta de solidaridad y ese deseo que tienen los países de América de crecer hacia adentro, dándole la espalda al mundo exterior, salvo que tengan un problema, que demanden esa ayuda, que demanden esa intervención extranjera, vamos a decir, o esa injerencia extranjera que a veces rechazan, también la vive Europa. O sea, tal vez sea un proceso de crecimiento. Hoy vemos en Europa que la Unión Europea ha logrado establecer una moneda única, ha logrado establecer una serie de regulaciones que demuestran que ese continente aparentemente está en la vía de la unidad y en la vía de lograr... Y por cierto, hacia Cuba están manteniendo una política sostenida. Sí, y muchas organizaciones europeas no gubernamentales como Reporteros Sin Fronteras, pues también mantienen una actitud muy sostenida de defensa de los derechos humanos en Cuba, de defensa de la libertad de expresión. Hay que decirlo así, la realidad cubana, por suerte, ya llegó a Europa. Ya el europeo medio tiene un conocimiento, por lo menos parcial, de lo que sufre el pueblo cubano. ¿Tiene algo más que ofrecer el régimen de Castro? Yo creo que el régimen de Castro nunca tuvo nada que ofrecer, salvo una sociedad totalmente controlada por el Estado y darle al ciudadano la posibilidad de vivir como un animal de corral. Recuerda aquel pequeño libro
pero gigantesco en su dimensión. La granja de Orwell. La granja de George Orwell, donde las personas se convertían en animales. ¿Por qué? Porque no tenían derechos, no tenían oportunidades, y el individuo solo esperaba a que el amo decidiera. El totalitarismo cubano solo ha pretendido, no lo ha logrado, porque un amplio sector del pueblo cubano siempre se ha opuesto, desde el 59 a la fecha, y estoy seguro que se va a estar oponiendo hasta el final. Pero el totalitarismo cubano siempre ha tratado que el cubano se convierta en un esclavo. Y José Martí, que en estos días se conmemora su 151 aniversario, lo dijo. De nacimiento de José Martí. De nacimiento. 28 de enero. 28 de enero. Lo expresó clara y abiertamente, lo que era un régimen inspirado en el marxismo, un régimen que conculcaba los derechos y que convertía al hombre en siervo, en esclavo. Hay un punto que quiero tocar, y todos pronostican que el régimen de Castro está terminado, que es cuestión de tiempo, que ya no tiene nada que ofrecer, nunca ofreció nada, como bien tú acabas de manifestar. Sin embargo, en las declaraciones que recientemente hizo el subsecretario de Estado para América Latina, Roger Noriega, le lanzó una advertencia tanto a Castro como a Hugo Chávez en Venezuela. No sigan subvirtiendo el orden en ciertos países. Y se refería específicamente a Bolivia, donde parece que los norteamericanos tienen algún tipo de evidencia que el movimiento indigenista está siendo manejado por Castro, por Chávez, y en Ecuador está sucediendo algo así. Como un régimen que está acabado o que presumimos que está en fase terminal, aún tiene energía para subvertir fuera de sus fronteras. Mira, yo creo que el régimen cubano podrá quedarle menos tiempo, evidentemente, que el que ha lamentablemente ocupado el poder en Cuba, pero yo no me atrevo a decir que está terminado. Sí creo que está en fase terminal, pero que está terminado no. Pero también considero que la naturaleza agresiva del totalitarismo cubano, su virtud expansionista, pues siempre va a procurar desestabilizar el hemisferio. Son muchas las denuncias hechas por los propios venezolanos de la estrecha asociación que existe entre el presidente Hugo Chávez y Fidel Castro. Y a Cuba todavía continúan viajando una gran cantidad de líderes o pseudolíderes latinoamericanos que van allí no solo a prepararse subversivamente, también se van a preparar políticamente para poder dirigir y conducir esos grupos que en América tienden a desestabilizar las democracias. Hace unos días, conversando con la escritora venezolana Elizabeth Burgos, que está aquí en Miami de visita, me decía que en Bolivia se planteó hace varios años una tesis que se llamaba la guerra social. La guerra social no tiene que ser específicamente con armas. La guerra social puede ser única y exclusivamente con una campaña de desestabilización permanente de los gobiernos democráticos. En Bolivia pasó eso. Y en Bolivia ocurrió eso con el presidente Sánchez de Lozada, donde dos líderes considerados trotskistas, el señor Evo Morales y el señor Quispe, que son líderes de origen indígena, pues han logrado manipular las necesidades. Y con fuertes vínculos con Cuba, porque por tengo supuesto, entendido que particularmente Evo Morales estudió en Cuba. Particularmente Morales. Estos hombres que han logrado manipular las necesidades y las injusticias de esos países para promover cambios políticos radicales que no van a lograr ninguna oportunidad para el boliviano, como también dijo Martí en uno de sus trabajos. Simplemente lo que van a lograr es que otra gente se le sienten en el cuello al pueblo, dándole aún menos oportunidades al ciudadano. Pero hay un punto en el cual hay que tener cuidado. No solo es Bolivia, Venezuela y Cuba. Hay algunos líderes, algunos presidentes de América Latina que todavía conservan los sueños de los años 60 o una simpatía hacia lo que la Revolución Cubana le hizo creer a los países de América Latina que iba a producir en la isla y en el resto del continente. Por casualidad estás pensando en Néstor Kirchner. Estoy pensando en Néstor Kirchner, estoy pensando en otros muchos líderes que aunque no están en el poder, sí tienen la simpatía de proyectos políticos contrarios a la democracia, tienen simpatía por proyectos populistas, demagógicos. ¿Y eso no forma parte de una demagogia electoral? En cierta medida sí, pero tenemos a Kirchner, que ya está en el poder. En Argentina, estamos hablando de Argentina. En Argentina,
que podrá hacerlo populista, de una manera populista, pero hay que mirar la historia y su pasado. Su pasado era el de un hombre de izquierda que luchó con la izquierda de los peronistas en contra de las dictaduras, cosa que nosotros también hubiéramos hecho, evidentemente, y sin duda alguna, pero estableciendo distancia, también sin duda, con aquellos sectores que querían establecer una sociedad socialista o una sociedad de carácter totalitario en el país en que hubiésemos vivido. Pedro Corzo, tú viviste muchos años en Venezuela, conoces a ese país, lo amas y estás muy identificado con él. Y yo me pregunto, Pedro Corzo, como muchas personas, ¿qué puede hacer un mandatario, en este caso Hugo Chávez, de un país próspero, rico como Venezuela, con esos vínculos tan fuertes con Fidel Castro, que no tiene nada que ofrecer, ni material ni ideológicamente? ¿Qué busca Hugo Chávez junto a Castro, que estimo que puede ser contaminante? Albertini, Hugo Chávez está entre esos hombres, a pesar de que es mucho más joven que Castro, que creen, piensan que el poder absoluto les da la posibilidad de cambiar radicalmente las condiciones de vida de sus pueblos. Pero inmediatamente que acceden a ese poder, se corrompen, porque ya lo dijo Loacto en una ocasión, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y hemos visto los altos índices de corrupción que hay en Venezuela, al igual que los altos índices de corrupción que existen en Cuba. Porque en ocasiones tú y yo hemos discutido con amigos comunes que pretenden darnos como logros determinados progresos en la educación y en la salud en Cuba. A estos amigos se les olvida que esos logros, de haber sido reales, de haber sido concretos, se produjeron tomando como referencia la cuantiosa ayuda que la Unión Soviética... Yo le llamo esos logros parasitarios. Por supuesto. Pero no fue generado con la riqueza del pueblo de Cuba. Por supuesto, y vemos la situación que hay. Fue logrado con la limosna de los soviéticos. Por supuesto. Pero aparte de esos magros progresos que se produjeron en Cuba, fueron a costa de la total falta de libertades, de la total falta de derechos ciudadanos, y vemos cómo países en América como Costa Rica y como la misma Venezuela hasta la llegada de Hugo Chávez, e incluyendo la presidencia de Hugo Chávez, tienen similares logros, similares progresos, y sin necesidad de conculcar las leyes, de conculcar los derechos. Hay personas que dicen que el régimen de Castro deja una herencia. ¿Tú crees en esa posibilidad? Sí, yo creo que deja una herencia triste, dolorosa. No de logros de ningún tipo. No de logros de ningún tipo. No, yo creo que la herencia que deja el régimen cubano es de un pueblo que ha padecido la esclavitud por 4 largas décadas, y también la conciencia, y por eso yo siempre recalco que hay que estudiar la historia, de que no debemos cometer los errores del pasado. Nunca más debemos seguir ciegamente a una persona por bonito que parezca el proyecto. Nunca más el pueblo cubano debe, ni ningún otro pueblo, por supuesto, debe poner fulano, esta es tu casa, o elecciones para qué, en fin, nunca un pueblo debe hacer dejación de sus derechos, aunque sean bonitas las propuestas. Lo más triste del caso también, pedir paredón, pedir pena de fusilamiento para un compatriota, para otro ser humano, de manera popular, masiva y torpe, como tú y yo sabemos que sucedió. Nosotros lo vivimos con personas que demandaron el paredón de amigos nuestros, a mí particularmente, junto con 2 amigos tuyos y míos que se encuentran en Cuba. En una ocasión, un grupo de estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza se paró debajo de un balcón a pedirnos paredón también. En fin, estas cosas que un sector del pueblo cubano cometió debe hacer sentir a ese sector del pueblo cubano en que lo incurrió en vergüenza. Deben sentirse avergonzados de haber actuado de una manera fanática y absurda. Ningún fanatismo es conveniente y uno tiene que tener espíritu crítico, uno tiene que saber cuándo tiene que decir no, aunque nos propongan cosas bellas. Pero Pedro, hay dirigentes que están dentro de Cuba, dirigentes o opositores contra Castro de gran prestigio, que están preconizando perdón para todos los funcionarios de Castro. Sin embargo, están pidiendo que el exilio se reconcilie con Cuba. Ahí hay algo extraño ahí. Si tú lo analizas tal y como se ve, como se ha publicado en la prensa local de aquí,
tú estás mirando que hay un manto de olvido hacia los que han conducido a Cuba a esta situación, hacia personas como Ramiro Valdés, que todos sabemos que es un hombre, que es un esbirro, que es un gran esbirro, que es un hombre que ha cometido múltiples asesinatos. Entonces, como estos opositores pacíficos, estos hombres de fe incluso, preconizan el perdón, preconizan la amnistía general para los funcionarios del régimen de Castro. Sin embargo, reclaman que el exilio se reconcilie con la Cuba interna. Albertini, cada uno puede tener la propuesta que le parezca pertinente, pero mañana es el pueblo cubano, si de verdad queremos una democracia, el que va a determinar lo que se va a hacer. Yo tengo mi opinión personal que te la voy a dar inmediatamente. Y cada ciudadano en Cuba y cada ciudadano en el exterior tiene la oportunidad y el derecho a tener esa opinión y debe tener la oportunidad de hacerlo conocer públicamente en la Cuba de hoy y en la Cuba de mañana, en los ámbitos y en los campos donde eso se pueda realizar. Sabemos que en Cuba hoy no se puede decir eso abiertamente, salvo que tomen alguna medida represalia contra ti. Pero en la Cuba de mañana, la que todos queremos, una Cuba democrática, es el pueblo que tiene que decidir. Ninguna persona, ninguna agrupación de personas debe estar marcando pautas de lo que debe ocurrir en la Cuba de mañana. Puede hacer propuestas. Eso es un derecho que tiene esa persona. Y eso es democrático. Eso es un derecho que tiene esa persona y es un derecho que tengo yo. Pero también es un derecho que tengo yo de criticar esa propuesta y de esa persona de criticar las propuestas que podamos tener nosotros. A mí me parece que no debe haber perdón sin justicia. Puede, si tú quieres, para algunos haber perdón, pero nunca olvido. Porque el olvido posibilita que se vuelva a incurrir en los errores del pasado. Pero el perdón lo tiene que decidir el pueblo cubano de mañana, en asambleas abiertas y claras, sin manipulaciones, sin populismos y sin demagogias. ¿Tú sabes qué? Pero perdóname porque me hiciste otra pregunta, sí, la reconciliación. Me hiciste Yo creo que el pueblo cubano del exilio no tiene que reconciliarse con el pueblo cubano de la isla. Nosotros hemos demostrado que estamos reconciliados con ese pueblo. Enviamos a nuestro país, de nuestro salario, sin ser ricos, cerca de $1.000 millones según informaciones. Cientos de cubanos, miles de cubanos viajan a Cuba para ver a sus familiares. Vemos la preocupación que tienen muchos cubanos en Cuba, en el exterior, no solo en Estados Unidos, por asistir a los cubanos que se están oponiendo en la isla. Yo creo que simple y llanamente todos tenemos derecho. El hecho de haber nacido en Cuba nos confiere esos derechos. Pero aparte de eso, yo soy exiliado hasta el día en que ponga la primera planta de mi pie en Cuba. En ese momento yo no soy exiliado, salvo que alguien entonces decida impedir que los exiliados retornen. Entonces tendré que ser exiliado ya no por un régimen totalitario, sino por otro proyecto político que me impide regresar a mi país de origen. Tú sabes que mientras hablabas del perdón, de la reconciliación, me hiciste recordar el programa que se hizo aquí en Cuba y su historia para Navidad, para la Navidad del año 2003. Y tuve a ese gran cubano y hombre de fe que es Martín Añorga, el pastor Martín Añorga. Y cuando le enfoqué el tema de la reconciliación, del perdón, él sabiamente, porque Martín Añorga es un hombre sabio y muy humano, me dijo, el perdón lo da cualquiera. Aceptar el perdón es lo que es valiente. Mira, en Cuba hay una larga estela, no solo ahora el régimen totalitario, de prácticamente toda nuestra historia republicana y antes, de una lucha constante entre víctimas y victimarios. Yo no estoy obligado a convivir con mis victimarios. Yo tal vez, como tal vez lo puedas hacer tú, como tal vez lo puedan hacer las personas de las cuales nosotros fuimos sus victimarios y ellos víctimas nuestras, porque te repito, en esto se han confundido las circunstancias. Yo no puedo convivir con un victimario, como tal vez el que crea que yo fui su victimario no pueda convivir conmigo. Pero yo puedo pasar por alto en términos legales. Déjame rectificarte, nuestra generación nunca fue victimaria. Estoy generalizando, vamos a hablar claro. Estoy generalizando para ser entendido, para aquellas personas que a veces quieren, porque tienen una idea fija en su cabeza, no entender otros puntos de vista. Porque ese es otro problema que tenemos muchos de nosotros. Tenemos un punto de vista ya en nuestra conciencia e impedimos ideas que refresquen ese punto de vista o lo rectifiquen en alguna medida.
y nos volvemos también totalitarios, absolutistas. Y en eso Ariza, ese cineasta cubano que lamentablemente murió, lo dijo: todos los cubanos llevamos un Castro dentro. Y lamentablemente hay muchos cubanos que llevan un Castro dentro, aquí afuera, en el exilio hay cubanos con Castros adentro, y en Cuba hay cubanos con Castros adentro. Eso te demuestra, Pedro Corso, que la democracia es una asignatura que hay que aprender, que no es espontánea. Por supuesto que tenemos que aprenderla, tenemos que tratar de hacernos demócratas de conciencia, de hábito, no de conducta oportunista. No decir, como algunas personas dicen tranquilamente, yo soy capaz de morir por los puntos de vista tuyos. No seamos hipócritas. No hay que morir por ningún punto de vista. Lo que simplemente hay que respetarlo. Y defenderlos. Hay que democráticamente. Y decir que la persona tiene derecho a decir lo que quiera, como yo también tengo derecho. Y tengo derecho también a criticar, porque tú no tienes la palabra divina. Y las personas que en el exterior o en Cuba hagan propuestas no tienen la palabra divina, por eso cualquier otro activista tiene derecho a criticarlo. Pedro, discúlpame, se nos va el tiempo y quiero agradecer al señor Bernardo León, que desde Puerto Rico nos hace llegar sus opiniones siempre, que son muy certeras, y vamos a leerlas y luego pues las comentaremos. Pedro, se nos va el tiempo. ¿Eres optimista en este 2004? Mira, ¿te recuerdas aquella película soviética? Nos queda un minuto, Pedro. La película soviética, aquella que pusieron en Cuba hace muchos años, que se llamaba La tragedia optimista. Sí. Yo estoy optimista, pero temo que se pueda producir una tragedia, porque el totalitarismo cubano no está dispuesto a cambiar, y si no cambia, el pueblo cubano se agota, y se agotan las paciencias. Así que Dios quiera que el pueblo cubano logre, ese sector activo, convencer al tirano que es momento de cambios, o que el mundo exterior logre esa misma situación. Yo creo que al tirano no hay que convencerlo, los que tienen que convencerse son esos hombres jóvenes que rodean al tirano. Es que yo creo que los hombres jóvenes que rodean al tirano temen que cuando el dictador desaparezca, pues tal vez sus prebendas y sus beneficios y privilegios desaparezcan también. Pedro Corso, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido este primer programa del año 2004 en Cuba y su historia. Y ustedes, mis estimados televidentes, hasta la próxima vez y un feliz año 2004. 160 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiados en la promesa de la potencia, los armaron y embarcados se quedaron acorralados por la impotencia. Salimos cientos de miles, casi desnudos de justicia y libertad. Buscábamos refugio, pidiendo solo el lujo de ganarnos el pan. Muy buenas noches, queridos televidentes, y bienvenido a un nuevo espacio de Cuba y su historia. En la noche de hoy vamos a conversar de los últimos acontecimientos que involucran a México, Cuba, y también sobre las medidas que el gobierno norteamericano va a poner en práctica o va a implementar para lograr, como dicen, la democratización en Cuba. Estas medidas van directamente encaminadas a cortar las vías de suministros económicos del régimen de Castro y acrecentar el papel de la disidencia interna, de la oposición interna. ¿Y quién mejor para conversar de estos temas que alguien que ustedes conocen? El periodista y escritor Pedro Corso. Bienvenido, Pedro. Gracias, Albertino. Es un placer que estés aquí con nosotros nuevamente en Cuba y su historia. Pedro, es mucho lo que ha sucedido en estos días referente a Cuba, pero hay un punto que tú y yo
comentábamos fuera de cámara. Y yo diría que es la vocación imperial y de inmiscuirse en los asuntos ajenos que tiene Castro. Vocación que después del 9/11 él trató de negar, pero los acontecimientos recientes con México, lo que ha sucedido, que México está a punto, y Cuba, la Cuba de Castro, de incluso llegar a cortar relaciones diplomáticas por la injerencia de Castro en los asuntos internos de México. ¿Cómo tú analizas, cómo tú enfocas qué tiene Cuba, un país que está en la miseria, un país que está a duras penas subsistiendo económicamente? ¿Qué tiene que ir a buscar en México? ¿Qué tiene que irse a inmiscuir en uno de los países más prósperos de este continente y una de las primeras economías ya prácticamente del mundo? La vocación expansionista del régimen cubano data del año 59. O sea, algunos dicen que forma parte de la naturaleza de la nación cubana. ¿De Castro o de la nación cubana en este caso? Algunos dicen que es parte de la nación cubana, ese deseo de imponer nuestra voluntad y de exportar nuestras valoraciones de las cosas. Pero sea esto o no, no cabe duda que Castro ha sido el máximo exponente y la figura que más tiempo, esfuerzo y recursos ha dedicado para exportar sus conceptos políticos, sus puntos de vista. Desde el 59, por lo menos, desde el 59 la estaba haciendo, y nos podemos remontar al año 48, cuando junto con 2 o 3 personas participó en una medida modesta, algunos dicen que notable, cosa que no es cierta, en una medida muy modesta en el llamado Bogotazo. Eso demuestra esa vocación imperial, expansionista, que en los últimos años algunos personalidades estadounidenses y algunos cubanos americanos han pretendido decir que Castro ha perdido las garras, que el régimen cubano ya no tiene esa vocación a la subversión y a la desestabilización. En mi opinión, eso es un grandísimo error. La naturaleza del régimen cubano es agresiva, es la de intervenir, la de participar, la de neutralizar cualquier adversario que en alguna medida pueda ir en su contra y a su vez tratar de crear nuevas bases, nuevos elementos para expandir Pero sus bueno, ideas. eso lo sabemos, Pedro, pero específicamente, ¿qué ha sucedido con México, con esta crisis que se ha suscitado? Yo pienso que esto perjudica a Castro, que esto, México, en definitiva, esto no lo perjudica grandemente. Se pone de manifiesto la injerencia de Castro y se ha lanzado contra una nación que políticamente, económicamente e ideológicamente en estos momentos es superior a Castro. Albertini, perjudica a México también. Y a lo que quería llegar... Por supuesto, perjudica, pero yo considero, y tú das tu opinión, que eres el analista en este caso, que más se perjudica a Castro. Evidentemente, el perjuicio mayor va al régimen cubano, pero perjudica a México también en la medida, y era lo que quería expresarte hace un momento, en que el gobierno cubano ha logrado mantener durante todos estos años un cuerpo exterior, una diplomacia muy poderosa. En su momento llegó a ser la quinta del mundo en número, no en recursos, pero sí en número de personas prestando servicio en el aparato exterior del organismo. Unido con la inteligencia de Castro, por supuesto, que fue considerada una de las más activas y más agresivas del mundo. Todo eso forma parte de un cuerpo. México, al igual que otros países de América Latina, tienen el problema, desde el punto de vista totalitario, de que existen contradicciones en esos países, de que existen agrupaciones políticas que contrarrestan la política del gobierno. El gobierno cubano sigue alimentando esos adversarios a los gobiernos democráticos. El gobierno cubano sigue tratando de suministrar recursos de una manera u otra a esos elementos que quieren tomar el poder en las democracias. México no es una excepción. Algunos analistas han expresado en estos días que la decisión de México de retirar su embajador de La Habana y prácticamente expulsar, aunque no es el término adecuado, al embajador cubano, aunque sí expulsó a un funcionario alto de la embajada, según tengo entendido, un funcionario orientado a la política en particular, se fundamenta en el hecho de que el gobierno cubano, en la opinión de estas personas, ha estado sosteniendo, ayudando y colaborando con López Obrador, el alcalde de Ciudad México, que pretende postularse a las elecciones del año 2006. Esto es una injerencia en los asuntos de México, pero obvia.
pero es una injerencia que no ha cesado, es una injerencia que ha estado siempre presente. Los funcionarios del gobierno cubano, sus funcionarios exteriores, tienen un pleno conocimiento de las leyes, de las regulaciones diplomáticas. Sin embargo, violentan a conciencia esas leyes y esas regulaciones diplomáticas cuando reciben las instrucciones pertinentes. Hemos podido apreciar en este momento cómo en Venezuela hay una alta presencia de funcionarios cubanos. El Herald, este último sábado... Ayer sábado. Este último sábado el Herald exponía en detalles de que funcionarios cubanos estaban apuntalando al gobierno del presidente Hugo Chávez. Sobre todo en la inteligencia. En un número grande de actividades, no solo en la inteligencia, un número grande de actividades, hay funcionarios cubanos vestidos o arropados con otras vestimentas para dar la apariencia de que no son funcionarios oficiales, y sí lo son. Lo de México no es raro para ninguno de nosotros, pero ¿qué es lo que demuestra? Que el gobierno cubano continúa con sus pretensiones, pero también confirma de que América está cansada. De que América está harta de que Castro desestabilice a voluntad, de que cada vez de que haya un conflicto, una diferencia con el gobierno cubano, un número de partidarios del gobierno cubano en esos países se manifieste y se exprese. Y luego los epítetos, los calificativos que el gobierno cubano le dedica a aquellas naciones y a sus representantes que no apoyaron en cierto momento las líneas que Castro quería. Tenemos el caso de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, la 60ª reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que sesionó en Ginebra, como aquellos países que votaron contra Cuba porque no respeta los derechos humanos, contra Castro, no contra Cuba, yo digo Castro siempre, contra los derechos humanos, pues esos países, los epítetos que le dedicó la diplomacia castrista fueron terribles, incluso el propio Castro. Pero eso no es nuevo, Albertini. Recuerda que en el año 2002 Uruguay rompió relaciones con Cuba. Lo que él dijo de Batres fue terrible. Castro dijo una cantidad de cosas sobre Batres realmente ofensivas. También las dijo del presidente del momento en Argentina, de la Rúa. Lo dijo del presidente Aznar, o sea, la diatriba, la ofensa, la grosería, es una práctica regular del gobierno cubano. Pero lo paradójico es que esos funcionarios del gobierno cubano que implementan la política exterior del régimen son personas hábiles, con conocimiento de los reglamentos, y respetan esos reglamentos en reuniones como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dentro, en la sala, la respetan y la violentan en la medida en que no puedan ser sancionados. No van más allá, me refiero, en lo que a las relaciones diplomáticas tiene importancia. Eso no quiere decir que no hagan lo mismo con los cubanos que van a Ginebra, que ellos tratan de confrontar y agredir, como hicieron recientemente con Frank Calzón. Porque tú que tocaste el tema de Ginebra, en Ginebra es donde realmente se aprecia que el gobierno cubano está consciente que tendrá un diferendo con el gobierno de los Estados Unidos, pero su principal diferendo es con el pueblo de Cuba que la adversa. Porque allí tú puedes ver cómo los funcionarios cubanos tratan de ofender, de vejar y de humillar y hasta de a golpear, los cubanos, como hicieron con Frank Calzón. Como hicieron con Calzón. Tratan de humillar a los cubanos que van a adversar al régimen. Eso es muy interesante. Ellos allí sí son conscientes, están conscientes de que el gobierno cubano tiene un enemigo en el pueblo cubano, que está en la isla, que está fuera de la isla y que la adversa. Pedro Corso, se llegará al rompimiento de relaciones, porque esto está escalando, esto no se ha tranquilizado la situación entre México y la Cuba castrista. No lo creo. México tiene una doctrina que se llama la doctrina Estrada, un canciller que tuvo ese país, que estableció la política de no romper relaciones con ninguna nación, independientemente del gobierno que esa nación tuviese. No creo que rompa relaciones. No creo que rompa relaciones porque el PRD es la tercera fuerza política del país, el PRI es la segunda fuerza política del país, y ellos van a tratar por todos los medios de que el presidente Fox no rompa relaciones. No es una cosa que uno pueda asegurar categóricamente, pero me parece que sería muy dramática la situación. Tendría que ser muy dramática para que México tome esa decisión. ¿Tú crees que Castro tampoco esté interesado en ese rompimiento? Castro, que yo recuerde, solo ha roto en la historia con un solo país, Israel. Castro no acostumbra a romper relaciones. Él sabe, al igual que aquí hay quienes defienden
las relaciones diplomáticas como una manera de penetrar y de llevar puntos de vista diferentes a la isla, Castro está consciente que las relaciones diplomáticas le posibilitan a él el inyectar, el ayudar a sus partidarios en los países donde tienen sedes diplomáticas. Fíjate que Castro trata la mayor parte de las veces tener representantes a nivel de embajador, lujo que se dan muy pocos países. Países mucho más ricos que Cuba, con mucho más recursos que Cuba, no se dan ese lujo porque las delegaciones extranjeras son muy caras. Pedro Corso, dada la situación que se ha creado entre estos dos países y que Castro yo considero que es un anacronismo, esto le funcionaba bien en el siglo XX. Él durante toda la segunda mitad del siglo XX pues instrumentó estas políticas, pero a estas alturas tú no empiezas que ese entorno joven que rodea a Castro, diplomáticos de carrera, que han estudiado, que se han capacitado, aunque dentro de ese sistema y dentro de esa doctrina totalitaria, ¿tú no piensas que esas personas tienen que ya estar pensando que Castro es un estorbo para Cuba y para ellos mismos? Albertini, yo creo que sí. Si tienen sentido común. Tienen que tenerlo, son hombres inteligentes. Si Carlos Laje no es ningún estúpido. No sé Carlos Laje está a un nivel muy alto, pero sí creo es un ejemplo que te pongo. Que los cuadros medios del gobierno estén en función dentro de la política interior o exterior, tienen que estar conscientes que a Castro se le acaba su tiempo. Que se le acabó. Por no decir que se le acabó. Políticamente se le acabó. Porque hablamos de México, pero también hay conflictos con el Perú. Nicaragua también emitió una protesta. Hay conflicto con todas las naciones democráticas. Porque Castro calificó algo al ejército de Nicaragua, no como el ejército de Nicaragua, sino como el ejército sandinista, en una declaración que emitió el 1 de mayo. O sea, vemos que son muchos los países que aparentemente están dispuestos a calentar sus relaciones con Cuba, aunque eso implique una fuente de desestabilización y de subversión que Castro siempre ha podido nutrir y estimular desde la isla con la gran cantidad de personas asociadas a sus ideas totalitarias o simplemente al deseo de ocupar el poder. Pero tú no piensas que ese poder de desestabilización que Castro tuvo en el pasado siglo XX, no ha mermado por las situaciones actuales, tanto políticas como históricas actuales, además de la gran carencia económica que confronta a Castro en estos momentos? Yo estoy seguro, no tengo dudas. Quedan grupos exaltados, pero aquel respaldo económico y hasta moral que Castro le podía brindar a esos grupos creo que han mermado, ¿no? Estoy seguro, Albertini, que la capacidad de desestabilización de Castro ha disminuido mucho, pero no ha desaparecido. Estoy seguro que Castro hoy tiene menos partidarios que en el pasado en América Latina, pero también estoy seguro de que los tiene. Y muchas personas no son tan partidarios de Castro, sino como que están dispuestos a recibir la ayuda y los recursos que Castro le facilite para desestabilizar a sus gobiernos. Recuerda que hay mucha gente sometida a la tentación totalitaria, gente que también quieren tomar el poder y llevar un gobierno al estilo de Fidel Castro, no desde puntos de vista comunistas tal vez, pero sí de puntos que sostengan la asunción del poder y la toma del poder de una manera constante y permanente. Y eso es un peligro. Y aprecia esto, la mayor parte de los presidentes de América Latina, y tal vez sea una enfermedad del ser humano o del latinoamericano, entre los que estamos nosotros, la mayor parte de los presidentes de América Latina que resultan elegidos poco tiempo después, quieren volver a ir a una reelección. Y si les es posible, van a 3 reelecciones. Y esto es indetenible. Ahora mismo tenemos elecciones próximamente en República Dominicana, que el presidente había dicho que Mejía había dicho que él no iba a la reelección, años atrás lo había dicho. Álvaro Uribe, que ha hecho un gobierno desde mi punto de vista excelente en Colombia, también quiere la reelección. A veces estas reelecciones están justificadas. ¿Eso es un mal latinoamericano? Parece, aunque yo creo que más bien de la condición humana, porque en Europa también encuentra que cuando tienen un poco de popularidad no quieren soltar el gobierno. Pero las leyes no se violentan en Europa. No se violentan un poco, no se enmendan constituciones. Eso lo padecimos en Cuba con el general Gerardo Machado. Por supuesto. Fue el primero que... La prórroga de poderes del año 27, que cambió todo eso por completo. Pero hay pocos líderes políticos como José María Aznar, que en plena popularidad, en plena alza,
fue capaz de renunciar a ir a una tercera reelección. Que hubiera ganado, hubiera perdido, no se sabe, pero estuvo dispuesto a no presentarse a esas elecciones, y eso demuestra de que hay hombres con corduras y con sentido común que no convierten el poder en la razón de su existencia, como sucede con Fidel Castro. Pero Corso, hay algo que se está analizando diariamente, constantemente. En el espacio anterior de nuestro querido Peter Bernal se analizó este tema y se sigue analizando, tanto la radio local como la prensa nacional de Estados Unidos y hasta mundial está analizando, y es tiempo de hablar esto contigo también. Las recientes medidas que el gobierno de Estados Unidos está tomando, no las ha tomado aún, las propuestas de medidas, es como correctamente debo decirte, que se le han presentado por una comisión dirigida por el Departamento de Estado norteamericano, Colin Powell en este caso, asesorado por un grupo de personas notables que conocen bien la situación de Cuba, tantos cubanos del exilio como funcionarios del propio gobierno del presidente Bush. Medidas para restringir la ayuda a Castro, medidas para democratizar a Cuba, que ya la prensa las ha informado ampliamente, como dije hace unos segundos. ¿Qué posibilidades tú ves que estas medidas realmente lleven a acelerar la democratización de Cuba? Hace muchos años tú y yo leímos un libro que decía que las constituciones eran como libros del tránsito, como las leyes del tránsito. Tenía que haber un policía que las hiciera completas. Las disposiciones, las medidas cuando se tomen son muy importantes, pero la voluntad de hacer cumplir esas disposiciones es más importante todavía. Yo creo que queda un periodo de tiempo para que se implementen estas medidas. Yo las saludo como muy positivas, creo que son muy convenientes, particularmente lo que respecta a apoyar a la oposición interna cubana. Esto recuerda los años 80, cuando Solidaridad, que los Estados Unidos, específicamente el presidente Reagan, dedicó una gran cantidad de dinero para apoyar a Solidaridad, lo que hizo posible que Solidaridad creciera y se desarrollara. Por supuesto, el régimen totalitario cubano es mucho más estricto, controla mucho más la sociedad que lo que hacía Jaruzelski en su momento. El envío de recursos de cualquier forma a Cuba para que la disidencia, la oposición interna se fortalezca, va a demandar mucha creatividad y mucho ingenio. Pero es importante que el gobierno de los Estados Unidos pues haya tomado estas decisiones. La aplicación de ciertas regulaciones de viajes y envío de dinero, yo las miro con escepticismo. Me parece que ahí se pudo haber hecho una cosa en relación a los viajes, que tal vez hubiese sido más efectivo, y es, por ejemplo, aquellas personas que llegan a este país para acogerse a la ley de ajuste cubano, aduciendo que tienen problemas políticos en su país, en Cuba, o aquellas personas que llegan pidiendo refugio político a este país, o que piden, en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, la sección de intereses, perdón, piden visas para venir a este país, para vivir. Debería restringírsele, mientras que las condiciones en Cuba no cambien, porque de una manera u otra son asilados políticos, y no tiene sentido que un asilado político pueda viajar a su país. Bueno, pero en esta propuesta se dice que hay un punto donde se plantea que cualquier cubano que llegue a Estados Unidos ahora tiene que esperar 3 años para poder ir a Cuba. Sí, pero no hay una asociación política a la regulación. Yo lo hubiese asociado políticamente. Bueno, se pudo haber asociado. Muchos sectores cubanos del exilio, de línea más dura, han planteado que todo aquel cubano que llegó aquí diciendo que era un perseguido, que podemos ver que la mayoría de los balseros plantean eso, que están llegando y que han llegado históricamente. Digo balsero desde el año 60 hasta ahora, porque le llaman balsero, pero siempre existió. Yo lo que quiero advertir... Entonces, perdóname, déjame terminarte esta idea. Hay sectores del exilio que plantean, y de los propios políticos norteamericanos, que todo aquel que llegó diciendo que era un perseguido político y que luego regresa a Cuba, bueno, pues si es residente que se le retire la residencia, y si es ciudadano que se le retire la ciudadanía porque mintió, no es perseguido. Por supuesto, yo creo que hay que asociar políticamente los viajes de los cubanos a la isla.
El que ha pedido refugio político no puede volver a su país. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Porque el gobierno de Castro no ha dado ni tan siquiera una amnistía. Aquí hay una gran cantidad de personas, una gran cantidad no, un número de personas que vinieron en los años 60 porque combatieron al castrismo con las armas en la mano. Vinieron a pedir refugio aquí. Entonces viajan a Cuba con frecuencia. Habría que preguntarle a estas personas, ¿han cambiado las condiciones en Cuba que ustedes ya no son refugiados políticos? Entonces, eso valdría la pena ser analizado. Muchos plantean que sí ha cambiado esas circunstancias en Cuba y han asistido a la reunión de la emigración, no sé cómo le llaman exactamente, no me recuerdo. Yo creo que esas personas, que van ya 2 reuniones que da Cuba. Si son sinceras, no han cambiado las condiciones en Cuba, lo que han cambiado son las políticas del gobierno cubano, que por tal de conservar el poder, cambia de política, porque a veces nosotros decimos que el gobierno cubano no cambia. No, el gobierno cubano sí cambia, en la medida de lo que haga posible mantener el poder, conservar el control de la república. El gobierno cubano en los años 80, en los años 70, nunca hubiese imaginado hacer reuniones como esa de la nación y la emigración. Lo hace hoy por motivaciones de orden económico y por motivaciones de carácter político. Por eso lo hace. Por lo tanto, no ha cambiado el gobierno su pensamiento, simple y llanamente lo hace por sobrevivencia. Pero de las leyes estas o regulaciones a las que tú hiciste alusión hace un momento, para mí lo más importante fue lo que dijo el presidente Bush, cuando expresó, el gobierno de Cuba es un peligro para los Estados Unidos, es un peligro para América Latina y es un peligro para el pueblo de Cuba. O sea, el presidente de este país tiene conciencia de que el gobierno cubano continúe en su voluntad de desestabilización y de exportar sus puntos de vista. Y por supuesto de seguir oprimiendo y controlando a la nación cubana para sus intereses. No, y es indiscutible que sigue dándole refugio a terroristas y prófugos de la ley norteamericana. Ahora mismo estoy recordando a una militante de los Panteras Negras, cuyo nombre no recuerdo ahora, creo que el nombre de guerra era, bueno, no quiero decirlo porque no me recuerdo, es una señora que en los años 70 mató a un policía, luego fue encarcelada, se fugó de la cárcel y está en Cuba. Pero es que Cuba es un paraíso. Cuba no quiere devolverla. Cuba es un paraíso para todas estas personas. Ese es un caso que yo recuerdo, que todo el mundo sabe. Hay muchos casos. Hay una lista en la internet de muchas personas que están en Cuba, personas que están huyendo de las leyes de este país. Asata Chakur, algo así creo que era el nombre de guerra de esta señora. Que están huyendo de las leyes. Militante de los Panteras Negras. Sí, perdón. Que están huyendo de las leyes de este país y han encontrado refugio en Cuba. El caso de Ahumada y las otras personas que fueron recientemente deportadas a México demuestra que Cuba, el gobierno de Cuba, ha convertido en un paraíso la nación para que se refugien todos los delincuentes, todas las personas que son perseguidas por la ley, y no solo para refugiados políticos, o sea, no solo las personas que adversan políticamente a sus gobiernos encuentran refugio en Cuba, sino que también encuentra refugio en Cuba el delincuente, la persona que roba, el ladrón, algo parecido a la de la FARC colombiana y al ELN, que empezaron con ideales políticos de cambios sociales y se han convertido en cultivadores de drogas y en narcotraficantes y expendedores de drogas. O sea, los valores morales del régimen cubano están en bancarrota, Albertini, bancarrota plena. Pedro Corzo, nos quedan aproximadamente tres minutos, quizás menos, concretando estas medidas que va a implantar algunas de ellas, la administración Bush, llevarán a la democratización de Cuba, mellarán al sistema castrista. Pueden mellar al sistema castrista. La democratización de Cuba solo se va a producir cuando el pueblo cubano asume el protagonismo que le corresponde. Pero esto no puede llevar a ese pueblo, a esa dirigencia joven que rodea a la mantequilla Castro, a tomar otras posiciones. Albertini, el dinero te puede favorecer tu trabajo, pero no hace el trabajo. Lo primero que hizo el gobierno cubano en el año 60, cuando tomó el poder, fue asumir el control de los medios de producción, término marxista, para impedir que se generaran riquezas que pudiesen ser utilizadas para los grupos que en el futuro le iban a adversar. Eso es lo primero. La riqueza es muy importante, el dinero es muy importante. Napoleón lo dijo. La guerra, la política necesita dinero, dinero y más dinero. Pero tiene que haber una voluntad pública, una asunción de conciencia pública, un protagonismo del cubano medio, de la mayor parte de la sociedad cubana, para que en la isla se produzcan cambios. Tú no puedes exportar los cambios para Cuba, como se demostró
a pesar de los grandes esfuerzos de Fidel Castro, que la revolución tú podrás quererla exportar y la exportas nada más en la medida de la violencia, pero bueno, en la medida del terror. Esa voluntad existe en Cuba. Conocemos todos los grupos disidentes, opositores que hay dentro de Cuba, que a pesar de la gran represión que existe y que los encarcelan constantemente sin motivos, solamente por disentir y por opinar, crece cada día más. Esa voluntad está ahí. No la vemos porque hay una censura brutal, pero está ahí. Con este estímulo no puede suceder algo como lo que sucedió en Polonia. Albertini, Un minuto. Ten presente que lo que sucedió en Polonia fue la decisión del pueblo polaco. El pueblo Estimulado por el presidente Ronald Reagan. No. El presidente Ronald Reagan apoyó económicamente ese proceso en Eso una es lo que medida, están haciendo ahora. no estimulado. Ninguna ayuda extranjera estimula a un pueblo a actuar en contra de su gobierno. Es la voluntad del pueblo la que toma decisiones. El pueblo cubano tiene que asumir el protagonismo con y sin ayuda. Y si no lo hace, no habrán cambios en Cuba. Gracias, Pedro Corso, por haber estado aquí. Siempre es interesante y esclarecedor conversar contigo. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 360 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiados en la promesa de la potencia, los armaron y embarcados se quedaron acorralados por la impotencia. Salimos cientos de miles, casi desnudos de justicia y libertad. Buscábamos refugio, pidiendo solo el lujo de ganarnos. Muy buenas noches, estimados televidentes, y bienvenido a un nuevo espacio de Cuba y su historia. En la noche de hoy me acompaña el periodista y ensayista Pedro Corso. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación, Albertini. Muy bien. Sabes que esta invitación es para valorar las medidas que la administración norteamericana ha implementado contra el régimen de Castro, con el fin, según se plantea, para democratizar a Cuba lo más rápido posible. Hemos conversado tú y yo fuera de cámara, particularmente sobre este particular, y me parece muy interesante los puntos de vista, esas valoraciones que tú has hecho. Hace varias semanas tuvimos un programa aquí, antes de que las medidas del gobierno del presidente Bush se hicieran públicas, y te manifesté mi idea de que las medidas, cuando estuviesen asociadas en algún aspecto con el cubano que estaba fuera del país, debía vincularse al estatus migratorio del individuo. A mí me parece que asociar una medida al vínculo familiar ha sido una apreciación errada. La medida, y fue lo que hablamos en este programa hace varias semanas, la medida se debió haber asociado al estatus migratorio de la persona que vive en los Estados Unidos. Bueno, explícate un poquito mejor ese punto. El estatus migratorio es cómo entró esa persona a este país. Si esa persona entró a este país por la ley de ajuste cubano o por el famoso pie seco, esto implica que esta persona se está protegiendo por una regulación, por una ley que le confiere a los cubanos una serie de privilegios como consecuencia del régimen político que impera en Cuba. En una palabra, eres un refugiado político. O sea, todo el que sale de Cuba, se supone, a través de cruzar una frontera, de un bote, una balsa, se supone que escapa de una represión que hay en Cuba. Por supuesto. Vamos a ver, el cubano que se gana el bombo famoso o el cubano que vive en la Argentina o en cualquier otro país, que es reclamado
por sus familiares y se corren los trámites pertinentes que establecen los Estados Unidos para cualquier otro ciudadano, me parece a mí que no existen posibilidades legales de calificarlo como un emigrante o un exiliado político. Pero aquella persona cubana que entre a este país por las fronteras, o que entre a este país por el mar, o que llega a una embajada en cualquier parte del mundo y pide asilo político y después tramita su ingreso a los Estados Unidos, esa persona tiene o tuvo el privilegio de ser recibido en este país por la ley de ajuste cubano. Si tienes ese privilegio, eres un exiliado político. Por lo tanto, como exiliado político, tú no puedes regresar a tu país de origen. Aquí no se le ocurre a un colombiano que está exiliado, a un venezolano, a una persona de América Latina que haya recurrido a la figura del asilo político en Estados Unidos y le haya sido concedida ir a su país porque pierde la condición de asilado. Si aquí una persona entra por el mar y dice, me acojo a la ley de ajuste cubano al año de estar aquí, esa persona entró como refugiado político y lo dice bien claro lo que es un refugiado político y se expone bien lo que es un exiliado. Una persona que se va de su país por motivos políticos, que va huyendo de la violencia. Teme represión, teme que lo asesinen, que lo encarcelen, que lo hostiguen. Teme acciones policiales en su contra. Por lo tanto, se supone que no puede ir a su país. No creo que a un exiliado, y eso lo leí en estos días en un artículo en la internet, a ningún exiliado de la época de Batista se le hubiese ocurrido ir a visitar a Cuba cuando estaba Batista en el gobierno, como a ningún exiliado en la época de Pérez Jiménez en Venezuela o de cualquier otro país que lamentablemente sufrió un régimen de fuerza o ha sufrido un régimen de fuerza, si le ocurre regresar a su país por muchos años que lleve fuera de la nación. El exilio implica una vinculación política a tu estatus y tú estás violando ese estatus, estás violando tus declaraciones, estás diciendo que eres un mentiroso, que faltaste a la verdad cuando declaraste, cuando llegaste a Estados Unidos, que eras un refugiado, que venías huyendo del comunismo, que venías huyendo de la miseria, que venías huyendo de todos los horrores que habías padecido en Cuba. Me parece que a eso fue a lo que se debió haber asociado esta regulación. El que entró a Estados Unidos como asilado político, como refugiado político, que se acogió a la ley de ajuste cubano o que tuvo los beneficios de los pies secos o de los pies mojados, como le llaman comúnmente, esa persona, hombre o mujer, es un asilado político y no es otra cosa. Y por lógica no debe ir a su país porque se supone que en su país está sufriendo persecución. Bueno, eso lo pueden valorar el gobierno norteamericano, pero eso también puede perjudicar la ley de ajuste cubano. Por supuesto, puede perjudicar, si no la ley de ajuste cubano puede aplicar la aplicación masiva que se hace de la misma. O sea, aquí habitualmente cuando una persona arriba a Estados Unidos de origen cubano, y no solo que haya nacido en Cuba, en muchas ocasiones el hecho de estar casado con un cubano o el haber nacido en otro país, hijo de cubano, conozco casos de estos últimos, pueden acogerse a la ley de ajuste cubano. Esa acogencia puede ser revisada por parte del gobierno de los Estados Unidos, al decir, ¿cómo es posible que estas personas lleguen aquí a este país, pidan asilo político y después, a un periodo de tiempo que ellos estimen pertinente, desean viajar a su país? Dijeron verdad, cometieron perjurio cuando declararon ser fugitivos políticos o realmente están faltando a un principio elemental. Bueno, eso es un objetivo que Castro ha tenido siempre en mente y es la derogación de la ley de ajuste cubano, porque realmente lo perjudica, le da una mala imagen como gobierno. Yo creo que no, yo creo que Castro no quisiera nunca que la ley de ajuste cubano fuera derogada. Como se dice comúnmente, lo está diciendo de la boca para afuera. Si a Castro le derogan la ley de ajuste cubano, la gran cantidad de personas que están yendo a Cuba se vería seriamente disminuida. La gran cantidad de ingresos que está teniendo el gobierno cubano se vería seriamente disminuido si esa ley es derogada. Por eso es que yo creo que nosotros los cubanos, por lo menos los que se sienten comprometidos políticamente, no me estoy refiriendo a aquellos que consideran que no tienen ningún tipo de compromiso político con su país ni con su nación,
los que se sienten comprometidos políticamente, debemos tratar de romper una serie de tabúes y debemos asumir posiciones más allá de que sean convenientes o no convenientes a un discurso que la mayor parte de las veces es falso, y me refiero a Castro en relación a la ley de ajuste cubano. Pedro, volviendo a analizar o a conversar sobre el paquete de medidas contra el régimen de Castro, ¿consideras tú, piensas tú que pueden ser efectivas para lograr la democratización de Cuba? Realmente yo creo que ahí hay mucha buena voluntad, pero la mayor parte de las cosas que se plantean en esas regulaciones van a ser efectivas después que cese el actual régimen. Salvo 2 o 3 elementos muy importantes, el resto de las regulaciones no van a ser, en mi opinión, determinantes para que el gobierno cubano caiga o se produzca una transición donde los factores que se oponen al gobierno puedan participar, ya que de no ser así sería una sucesión. Y eso es otro punto a discutir, en qué medida esas leyes pueden favorecer cambios en Cuba y en qué medida esas leyes les pueden restar protagonismo e independencia a los que promueven esos cambios de dentro de la isla. En mi opinión, la acción de los cubanos tiene que ser independiente a cualquier proyecto político de cualquier gobierno, incluyendo un gobierno amigo de la causa democrática cubana como son los Estados Unidos de América. Tiene que tener un propio protagonismo, un propio accionar, y cualquier decisión, y creo que ese es el espíritu de esta regulación, cualquier decisión por parte de este gobierno o cualquier otro gobierno debe ser complementaria de la voluntad de ese sector del pueblo cubano que está luchando contra la dictadura. Bueno, yo creo que eso está sucediendo. Dentro de Cuba hay una disidencia interna que crece cada vez más y el exilio no ha dejado de ser militante ni un solo momento y muy solidario. Yo creo que el exilio es una palabra muy amplia, porque el exilio, Albertini, no es un solo cuerpo. El exilio tiene numerosas expresiones. Tiene expresiones más radicales, menos radicales, tiene expresiones que favorecen al régimen de Castro. Al régimen de... No, porque yo creo que esos ya no son exiliados. Yo creo que esas son personas que viven fuera de Cuba, pero que no son exiliados. El exilio tiene como tal, o sea, las personas que promueven un cambio político en Cuba, que tienen posiciones más radicales y menos radicales, tienen numerosas expresiones, numerosas formas de manifestar sus puntos de vista, por lo tanto no hay un solo exilio. O sea, fuera de Cuba vemos una gran cantidad de personas. Esa gran cantidad de personas puede, y esto es una división un poco muy simple, porque estas cosas no son en blanco y negro solo, también hay grises. Estas personas pueden o no estar en contra de una forma u otra del gobierno cubano. Pero lo importante de estas personas es que promueven el cambio de ese gobierno, independientemente al modelo o al proyecto que ellos estén dispuestos a apoyar. Hay algunos que plantean hasta conversaciones con el régimen de Castro, con el propio Castro, pero realmente, a pesar de esas posturas, buscan un cambio en Cuba. Por supuesto, y el problema es que la verdad no la tiene nadie. Yo creo que todas las estrategias y todos los proyectos, siempre y cuando procuren provocar cambios en Cuba, cambios políticos en Cuba, y no sucesiones políticas, o no arreglos políticos por arriba, donde se creen falsas oposiciones, donde se creen falsas expectativas que simple y llanamente sirvan de cobertura para que el gobierno cubano dé una imagen de democratización, tienen que ser respetadas, menos esa. Aquí hay diversas expresiones de la oposición política cubana, yo creo que todas muy legítimas, algunas se adversan con otras por la forma en que promueven soluciones, pero esas facciones, esos grupos, hay que separarlos de aquellos que están realmente a favor del gobierno cubano por motivos ideológicos, o lo que yo personalmente creo que la mayoría, por razones económicas. Muchas de las personas que nosotros vemos a veces defendiendo al gobierno cubano o defendiendo algunas de las expresiones del gobierno cubano, realmente tienen vínculos, tienen asociaciones de alguna especie con el gobierno de Fidel Castro. No están siendo realmente independientes en sus expresiones o en sus manifestaciones. Están defendiendo un interés que en muchas ocasiones es económico. Hay un número de personas que hace varios años, y tú y yo las conocemos, empezaron aquí
declarándose en contra del embargo, promoviendo los viajes a Cuba, promoviendo algún tipo de relación, de acercamiento, de bajar la tensión con el gobierno de la isla. Hoy, algunas de esas personas tienen agencias de viajes a Cuba, agencias de paquetes a Cuba, en fin, un negocio. Y no es que los negocios sean malos, el problema es que tu ideología, asociarla a tu negocio, puede llevarte a traicionar en un momento determinado esa ideología o a abandonar el negocio por ser consecuente con tus convicciones. Ese es otro punto que quería tocar yo contigo. Estos negocios que comercian con Cuba, que tienen intercambio, como las agencias de pasaje, de viaje, eso cualquier ciudadano puede poner una agencia de pasaje, de envío de paquete, de esas cuestiones para Cuba. Te pregunto. Eso es muy interesante, eso vale la pena preguntarle, mira, ese es un elemento por donde las leyes pudieron enfocarse. Las personas que tienen este tipo de negocio, las personas que tienen la facultad de rentar vuelos charter para Cuba, al tener algún tipo de vínculo con el gobierno cubano, al ser solo ellos los que pueden establecer ese negocio, no están fungiendo como, en alguna medida, como agentes del gobierno cubano, como agentes de un gobierno extranjero, porque aquí cualquiera que yo sepa, ni tú ni yo, ni Luis Díaz, ninguno de nosotros podemos ir y decir, voy a abrir una oficina para enviar paquetes a Cuba. Quizás podamos abrirla para enviar paquetes para Argentina o para Costa Rica. Para Cuba no. Pero para Cuba no podemos. Entonces, valdría la pena, las personas que están a cargo de esas funciones, que investiguen cómo es que estas instituciones, estos negocios, se pueden establecer y qué tipo de relación comercial o no comercial, porque tú no puedes asegurar absolutamente nada. Si existe una relación comercial pura o se va más allá de la relación comercial. Valdría la pena que se investigase porque todos sabemos bien que los que tienen negocios con Cuba, por lo regular, por lo menos yo no conozco a nadie, son personas que rebatan o disientan del gobierno cubano. Son personas que, por lo regular, o están neutralizados en su expresión política o tienden, de alguna manera, a defender al régimen de la isla. Y lo hemos escuchado aquí en la radio más de una ocasión. Esto no es nuevo. A justificar decisiones. Aquí hay quienes justificaron el derribo de los aviones Hermanos al Rescate. Aquí hay quienes justificaron el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Lo justifican. O sea, un crimen que no tiene calificativo, lo justifican tranquilamente por tal de quitarle cargas y culpas al régimen de Fidel Castro. Pedro Corzo, estas medidas, según plantea el gobierno de Cuba y algunos sectores de cubanos en Miami, cubanos exiliados, unos, otros no, que estas medidas pues han dividido al llamado exilio, porque limitan los viajes a Cuba de cualquier cubano cada 3 años. Ya tú explicaste esto de que no son exiliados, pero bueno, se les permitía ir a Cuba constantemente, porque las llamadas mulas no paraban de ir a Cuba, iban hasta 2 veces por mes. Y entonces yo te pregunto, estas medidas de limitar los viajes cada 3 años, el envío de ropa, el envío de dinero no, porque es la misma cantidad, no ha dividido la comunidad, por usar un nombre, que está en el exterior. Ese término es más apropiado porque dejan de ser exiliados cuando van a Cuba. Realmente la definición de exiliado es aquella persona que se va de su país por motivos políticos y tanto en cuanto las condiciones políticas existentes que determinaron su salida al exterior no hayan cambiado, si regresa a su país pierde la condición de exiliado. Y ahí regresamos a la ley de ajuste cubano y regresamos a los términos de pie seco y pie mojado. El que se acoge a eso, Albertini, no debe tener derecho de ir a Cuba. Pero te pregunto... Perdóname, yo voy a ir. No debe tener derecho de ir a Cuba si se acoge a una condición, a una prerrogativa de exilio político. Pero yo creo que sí, en cierta medida, dando respuesta a tu pregunta, dividió a la comunidad. Pero dividió a la comunidad y en esa división tienen responsabilidad, desde mi punto de vista, aquellos que propician, los que propiciamos, digamos así, una confrontación abierta con el régimen cubano. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tendido por años a sacralizar a lo cubano. Todo cubano que llega aquí es defendido por nosotros,
todo cubano que llega aquí es protegido por nosotros, todo cubano que sale al exterior y que demanda ayuda es protegido por nosotros, y eso, mirándolo a largo plazo, ha sido un error lamentable, porque es lo que ha propiciado que estas cosas acontezcan, que al rendirle protección a una gran cantidad de personas que no tenían un compromiso político, esas personas cuando lo estimen conveniente o cuando tienen suficiente dinero, pueden ir a Cuba. Negarle ese derecho a esa persona únicamente se puede asociar a Albertini por las condiciones de que esas personas entraron al país. Por lo tanto, yo te sugiero, y es mi punto de vista, los cubanos debemos tratar de romper con ciertos tabúes. No callar, por ejemplo, cuando un traficante de seres humanos, porque es cubano, llega a este país porque trae personas. No, yo creo que ese individuo hay que denunciarlo y hay que pedir que ese individuo sea condenado porque está traficando con vidas. Yo creo que hacer silencio ante eso que no es lo criminal. Hace porque alguna labor humanitaria, no, cobran dinero. Cobran dinero, no es una labor humanitaria, cobran dinero. Entonces esas personas... Contrabando humano. Contrabando humano. Un coyote, un típico coyote como le dicen los mexicanos. Esa persona debe ser sancionada, debe ser condenada y nosotros debemos moralmente sancionarlas también, no ampararlas con el silencio. Al igual que cuando hay un cubano corrupto en la política o en cualquier ejercicio, no debemos callarnos tampoco, debemos denunciar esa corrupción. Por eso, si nosotros nos consideramos exiliados políticos, debemos luchar y proteger a aquellos que realmente son exiliados políticos, a los que vienen a este país o salen de Cuba por causas políticas, por causas humanitarias, para apoyar las causas humanitarias. Aquí existe una grandísima cantidad de organizaciones, muy buenas, todas muy bien instrumentadas y que realizan una labor magnífica. Pero los que se preocupan por la confrontación política con el régimen cubano, creo yo, deberíamos desasociarnos de la cuestión humanitaria. No me refiero a desasociarnos de la cuestión humanitaria en olvidar nuestros compromisos familiares, en olvidar nuestros compromisos con nuestros amigos. Me refiero en la cuestión humanitaria cuando esta está asociada a la cuestión política. Porque te repito, a nadie se le ocurrió nunca, cuando estaba el régimen de apartheid en Sudáfrica, promover más acercamiento con el régimen sudafricano, promover el viaje de los negros africanos que estaban huyendo del apartheid a su país para de esa manera romper con el apartheid que había en el país. No, todo lo contrario, se aisló más ese país, se le buscaron más dificultades a ese país en su gestión económica, al extremo que los deportistas sudafricanos durante años no pudieron participar en Olimpiadas, y eso lo propició a la izquierda. Pedro Corzo, en sentido general, ¿tú crees que estas medidas van a mellar el gobierno de Castro? Yo creo que le van a producir un daño en aspecto económico por estas cosas que se han implementado. Ostensible, un daño. Creo que le van a producir un daño. Mira, aquí yo tengo una información que me envió un compañero de prisión, Manuel Barba, que dice que en el año 2001 se enviaron 302 millones de dólares en paquetes a Cuba, en costo. Y en el año 2003, 243 millones. Que en promedio, se han enviado a Cuba 1.215.000 paquetes, alrededor de 50.650 paquetes al mes. Y aquí no están contadas las mulas. O sea, decirle... Eso es lo que se envía legalmente. Legalmente. Decirle al pueblo cubano que está exiliado, no me refiero al pueblo cubano que está emigrado, sino al pueblo cubano que está exiliado, que no tiene sentimiento familiar, que no tiene sentido de solidaridad, yo creo que es una grandísima injusticia. Porque los que hicieron posible Camarioca, los que hicieron posible el Mariel, los que hicieron posible que durante años los cubanos que llegaran aquí encontraran trabajo y le buscaran trabajo, fueron esos cubanos que llevan aquí muchos años. Yo lo único que planteo, y es mi tesis, hay que darle una mayor connotación política a nuestro ejercicio y la labor estrictamente humanitaria, que la hagan las organizaciones que se encargan de eso, y propiciar de que las leyes de los Estados Unidos que amparan a los cubanos que llegan a este país sean bien explícitas en que el amparo es político, y así nos evitamos estos disgustos, nos evitamos estos ataques totalmente insanos, porque si ha habido un exilio solidario... Estos ataques, Pedro Corzo,
se generan en la Cuba de Castro. Los voceros oficiales de Castro no paran de atacar al exilio a través de la prensa, de la radio, de la televisión, y de medias verdades hacen grandes mentiras, muchas veces. Y como dice nuestro amigo común, Francisco Lorenzo, el único éxito grande del régimen de Fidel Castro ha sido el exilio. El exilio cubano, estaba leyendo en estos días, tiene un producto bruto de aproximadamente 25.500 millones de dólares, mucho más de lo que produce al año toda la isla de Cuba. O sea, el verdadero éxito económico del régimen cubano fue haber provocado que una gran cantidad de personas saliesen al exterior. Y me estoy refiriendo única y exclusivamente al exilio cubano asentado en los Estados Unidos. Pedro Corso, papel del exilio en una transición en Cuba, sea pacífica o sea violenta. No tengo idea. Yo creo que lamentablemente a veces no hay sintonía suficiente en las fuerzas del exilio, que estamos separando lo que es emigración. O sea, el exilio militante, el exilio activo, el exilio que promueve el cambio para que no haya confusión en la expresión, a veces no tiene sintonía suficiente con determinados sectores que están dentro del país luchando para que esto se produzca. Yo creo que el protagonismo va a ser y va a estar dentro de Cuba, en esa transición. Yo creo que el exilio en términos generales, por mucho papel que se le quiera abrogar, que se le quiera conferir o que quiera asumir, va a tener que ponerse en una situación de segundo plano. Por supuesto, usted es exiliado tanto cuanto esté fuera de su país. A partir del momento en que las condiciones políticas de tu país cambien y tú regreses a vivir a tu país, ya tú no eres exiliado. Podrá alguien atacarte porque te fuiste del país. Tú podrás entonces decir lo que entiendas conveniente de la persona que se quedó en el país, pero ya no eres exiliado. Pero en primer lugar, el papel del exilio en cuanto se produzca en Cuba, si es que se produce un fenómeno de transición, que ya esto no sería entonces un cambio de gobierno, sería un fenómeno de transición, y el fenómeno de transición, las dos partes, el gobierno y la oposición, tienen capacidad de tomar decisiones y toman decisiones de consenso. Si se produce un fenómeno de transición, el papel del exilio yo creo que va a ser modesto. Modesto, a pesar de toda la fuerza económica y fuerza creativa, profesional que hay en el exilio. Bueno, creo que va a ser modesto porque sería desleal, desde mi punto de vista, tratar de utilizar la fuerza económica del exilio. Pero es innegable que... Está bien, pero sería desleal utilizarla como instrumento político, o sea, ganar espacios dentro de Cuba, en la política cubana, a fuerza de los recursos económicos que tú generaste en el exterior, me parece a mí que es desleal con los que dentro de Cuba se encuentran en este momento en prisión y con los que dentro de Cuba en este momento están luchando contra el régimen totalitario. 2 minutos nos quedan, Pedro Corso. Tú también eres de esa teoría un poco derrotista que ha permeado al exilio últimamente, de que hay que esperar que se muera Castro, que él va a morir en su lecho. Bueno, yo creo que yo no formo parte de esa teoría. Yo siempre he creído que al régimen cubano hay que confrontarlo y eliminar a la dictadura. Yo creo que uno de los problemas serios, y que lo estamos asumiendo todos, o casi todos, cuando hablamos de transición, es de que entre el gobierno cubano, repito, y la oposición, donde quiera que se encuentre, tiene que haber negociación. Para mí sería muy difícil negociar con quienes han destruido al país durante muchos años. Pero bien, eso le toca a quienes tengan el protagonismo político suficiente. Pero tu pregunta, yo soy de los que creo que el castrismo hay que eliminarlo, que el régimen totalitario hay que eliminarlo y que una política de transición implicaría la sobrevivencia por un periodo de tiempo determinado de ese castrismo. Por eso yo creo en el protagonismo del pueblo cubano, ese pueblo que está en la isla, que en un momento determinado, de alguna manera, va a decir basta, va a andar y a provocar los cambios estructurales que el país necesita para que el castrismo no siga siendo una acción presente y menos un fantasma en el futuro. Cuando hablas de pueblo, hablas de Fuerzas Armadas también. Cuando hablo de pueblo, hablo de las personas que toman conciencia política, no conciencia oportunística. No sé si el término está bien expreso. No una conciencia oportuna de su realidad, que tienen conciencia política que aquello tiene que cambiar, por conciencia, no por oportunismo. Se nos acabó el tiempo, Pedro Corso, un placer que hayas estado aquí. Gracias por tu comparecencia. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez.
160 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiados en la promesa de la potencia, los armaron y embarcados se quedaron acorralados por la impotencia. Salimos cientos de miles, casi desnudos de justicia y libertad. Buscábamos refugio, pidiendo solo el